Bueno, una vez ya se quitó el layout, se colocó el null layout, entonces comenzamos a hacer el diseño de la interfaz que el usuario podrá ver al momento de interactuar con el software. Allí yo le debo decir a la persona que especifique el cargo de la persona y aparte de eso el número de horas. Aquí listo, sí, cargo de la persona y el número de horas. Entonces en ese caso vamos a agregar una caja de texto y le vamos a modificar y vamos a colocar ingrese, simplemente cargo puntos. Acuérdense que es posible modificar las propiedades, podemos seleccionar por ejemplo si queremos cambiar que esté en negrita, el tamaño de la letra, y fíjense que automáticamente cambia. La otra variable o la otro atributo que vamos a pedir a la persona es la cantidad de horas, y también podemos hacer las respectivas modificaciones, que en este caso serían negrita, tamaño 14. Listo. Ahora vamos a agregar los campos de texto. Entonces el campo de texto agregamos, podemos copiar y pegar. Lógicamente que debemos tener cuidado organizarlo o saber que esta primera caja de texto, según aquí el panel de navegación, es la JTextField 1 y esta segunda que acabo de seleccionar es la JTextField 2. A ambas les podemos borrar el texto que viene por defecto, porque la idea es que la persona encuentre las cajas de texto en blanco. Una vez ingresadas las cajas de texto, entonces podemos colocar el JButton, que me va a permitir a mí hacer una acción que en este caso va a ser el llamado al método. Entonces yo lo voy a colocar como nombre ejecutar. Listo. Cuando se dé clic sobre el ejecutar, se supone que me debe demostrar o debo demostrar como resultado el valor total que se le ha pagado a la persona o cuánto le vale en la nómina de la empresa ese empleado. Entonces en la parte inferior yo puedo colocar una text area en la cual le mande ese mensaje a la persona. Entonces ahora viene a hacer el evento del JButton que se llama ejecutar o que tiene como texto ejecutar. Para ello recuerden que tenemos dos opciones. Primera, dar clic derecho donde dice eventos, acciones, action performing. Y la otra simplemente dar doble clic sobre el evento y él nos va a llevar a la codificación, y miren que en la parte gris es donde yo debo hacer la codificación. Aquí, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a inicialmente crear dos variables, una que se va a llamar cargo y otra que se va a llamar horas, que son las encargadas de pasar que son las variables que se van a pasar por parámetro a este método que se llama calcular nómina. Listo. Entonces para eso creo una variable inicial que se va a llamar cargo y que va a ser, vamos a ver, de tipo string. Entonces colocamos string cargo y luego las horas que son de tipo entero. Ahora viene que el cargo va a ser igual a lo que tenga la jtextfile1.getText. No sale ningún error porque el cargo es una variable de tipo string, y cuando yo coloco el método jtextfile1.getText, él me devuelve o me trae, en este caso captura de la caja de texto, un dato pero de tipo texto. Entonces no hay incompatibilidad de los datos. Mientras que con horas
nosotros colocamos jtextfield, jtextfield2.getText y nos va a salir un error. El error, si dejamos el cursor, dice tipos incompatibles, string no puede ser convertido a entero. Entonces en ese caso acuérdense de utilizar el integer.parseInt entre paréntesis lo que van a convertir a entero, y ahí se quita el problema. Ahora viene a hacer el llamado al método. Para hacer el llamado al método yo tengo que colocar inicialmente el nombre de la clase, operaciones, se llama la clase. Luego con el punto siguiente van a salir todos los métodos que tenga disponible. En este caso voy a utilizar el que se llama calcular nómina, el cual recibe como argumentos el cargo, que es de tipo string, y las horas, que es de tipo entero. Entonces le paso el cargo y las horas, listo. Pero acuérdense que si esta información va a ser utilizada posteriormente, entonces yo debo crear una variable que sea la encargada de recibir lo que me está retornando el método. En este caso el método me está retornando una variable un resultado de tipo doble. Entonces eso significa que yo debo crear una variable global que reciba ese valor de tipo doble. Entonces esa variable la defino como una variable global y debe ser de tipo doble. Entonces le puedo colocar como nombre resultado, y esa variable resultado es la que va a guardar lo que me trae como resultado el método que se llama calcular nómina. Entonces ahora ya simplemente viene el proceso de mostrar cuánto es lo que gana el usuario. Entonces en ese caso sería jtextArea.setText y colocamos la variable resultado. Listo. Ahora hay que tener cuidado, y es que el ejercicio nos está diciendo que se calcula siempre y cuando el cargo sea operario. Eso significa que dentro del método debemos colocar un condicional que diga que si el cargo, que es la variable que nos va a traer el cargo, es la variable que nos va a tener en este caso la información correspondiente al cargo de la persona. Entonces para ello nosotros debemos hacer la validación si ese cargo de la persona, en este caso vamos a colocarlo ahora sí, si el cargo de la persona tiene aquí, tiene como valor operario, porque el ejercicio dice calcular los siguientes rubros siempre y cuando el cargo sea operario. Si no es operario, entonces mandamos un mensaje que el cargo no corresponde con los cálculos realizados. Entonces, para hacer la comparación de una variable string, para saber si es igual a otra, debemos utilizar este método que es el punto equals. Entonces por eso colocamos el cargo punto equals, y aquí entre el paréntesis, entre comillas, debemos colocar con respecto a que lo estoy comparando. Entonces aquí estamos diciendo si el cargo es operario, eso significa que sí voy a hacer el cálculo de todos estos datos. Pero en caso de que el cargo no sea operario, entonces allí es donde le voy a mandar simplemente un mensaje a la persona
Entonces aquí está el resultado. Siempre recuerden que pide inicializar, porque en caso de que no entre al condicional, entonces él no sabría cuál es el resultado que va a retornar. Entonces por ese caso aquí vamos a retornar un 0. Listo. Entonces tenemos dos opciones. Si el cargo es operario, él va a retornar el resultado completo. Y en caso de que no lo sea, como no va a entrar a este condicional, entonces finalmente lo que va a retornar es un 0. No puedo retornar en este caso aquí dentro del método un mensaje, porque lo que he colocado aquí que voy a devolver es un valor. Entonces, si el valor no lo puedo calcular, simplemente lo que voy a devolver es un 0. Listo. Entonces aquí me está colocando como error. Vamos a ver qué dice el error. Incompatible tipos de datos, doble no puede ser convertido a string porque la variable resultado es de tipo doble, y la textArea.setText me está solicitando que coloque allí para mostrar un dato de tipo texto. Entonces tenemos dos opciones: el string.valueOf, entre paréntesis lo que voy a convertir a string, o si no, lo más sencillo es hacer una concatenación con la doble comilla y ya automáticamente se quita el error. Si ejecutamos, recuerden que para ejecutar es clic derecho sobre la ventana donde dice Run File, la ejecutamos. Vamos aquí, listo, ok. Si yo coloco el cargo aquí y coloco, vamos a ver cómo lo puse aquí, operario, entonces yo coloco operario y el número de horas vamos a colocar que son 10, y si le doy a ejecutar, entonces ahí me sale cuánto representan esas 10 horas, en este caso en pesos colombianos, que si hacemos el cálculo matemático o la respectiva comprobación, esto equivale a 148.703 pesos colombianos con las respectivas deducciones, porque las 10 horas a 6.5 más o menos serían pues 65 dólares menos las deducciones. Entonces esto sería lo que representa ese valor en pesos colombianos. Muchas veces hay que tratar de que, por ejemplo, este tipo de mensajes que estamos mostrando acá queden muy específicos. Por ejemplo, miren que en este caso ahí dice 148.703, pero pues sabemos que es el resultado de las horas total pagadas porque tenemos el enunciado, pero la persona que está utilizando la aplicación no lo sabe. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en la ventana, ustedes aquí cuando están concatenando podemos colocar, por ejemplo, el salario total a pagar dentro de la nómina del empleado es, y ahí sí mandar el mensaje. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, en este caso vamos a ejecutarlo nuevamente, le colocamos operario con 10 horas. Entonces fíjense que entonces aquí también hay otras cosas que la idea es que ustedes también comiencen a investigar un poco de los controles, y es que miren que en la text area me están apareciendo los datos y se está generando un scroll, pero hay una forma de que el resultado se dé en más, no en una sola línea, o sea, para que no crezca al horizontal, sino que crezca de forma vertical. Entonces eso es muy importante. Si yo aquí coloco, por ejemplo, otro cargo que sea supervisor, entonces el resultado es 0 porque no corresponde al cargo de operario.
Entonces, por el momento, ese es el ejercicio. Lo importante es que de una vez tengan claro, inicialmente ya hemos trabajado muchos ejercicios, pero fíjense que podemos trabajar condicionales. Miren el método .equals para comparar string. Miren que tenemos métodos con retornos y todas las estructuras que nosotros hemos venido definiendo. Por el momento ese es el ejercicio. Pues inicialmente que vamos a trabajar con condicionales. A continuación les voy a explicar un ejercicio de los ciclos repetitivos y para qué sirven.